Nosotros damos la bienvenida a Ramón Tejada Holguín, que se ha integrado ya, como todos los miércoles, a nuestro set. Y quiero aprovechar la barquita y la nueva barquita precisamente para que veamos en varios aspectos todo esto que tiene que ver con la nueva barquita, pero sobre todo conectar a la nueva barquita con el tema que nos quedó pendiente la semana pasada. que era el pacto fiscal. Sí, porque la nueva barquita está costando al Estado, es una inversión que ha hecho. Es una inversión en dinero, pero es una inversión realmente impresionante en esfuerzo. Sí, y no solamente eso, hay un componente de la nueva barquita que hay que tomar en cuenta, que es el siguiente. Tú te imaginas el impacto, de hecho hay experiencia de los impactos que tienen, tú mover a las personas de un área vulnerable, con una característica como la que tenía la barquita, a un lugar como la nueva barquita, donde son edificios, las personas van a vivir en el mismo edificio, lo que quiere decir que esas situaciones de ruido de los equipos de música, a todo lo que da a las situaciones familiares, pues hay que manejarla y hay que saberla manejar. Y resulta que precisamente otro componente de la barquita es y ha sido el trabajo social. Hay todo un trabajo de personas que son sociólogos, antropólogos, que han estado trabajando con las personas para manejar ese impacto que puede tener de pasar de las casuchas a casas de edificios en donde van a vivir más de una familia, lo que llaman los multifamiliares, y entonces saber cómo manejarse, desde manejar el conflicto intrafamiliar. Por ejemplo, se estableció que para que el impacto fuera lo menor posible, en algunos casos, las personas, las familias que tenían determinados vecinos, pues se mudaran con esos vecinos al lado. Pero en algunos casos el vecino dijo, yo no me quiero mudar al lado de fulano, pues también se tomó en cuenta esa situación. Es decir, la barquita no es solamente un asunto de casas que se mejoran, una situación de mejoramiento de un barrio, es también todo un experimento social, en donde a las personas se le entrenó, se le capacitó y se trabajó para que pudieran vivir en un nuevo entorno que ellos tienen que proteger, que ellos tienen que defender, porque obviamente quienes van a tener que crear juntas de vecinos, de cómo manejar, de cómo que no se deterioren los edificios, porque son propiedad de ellos, son ellos mismos. Y ese elemento se ha estado tomando en cuenta y se ha estado trabajando. Yo quiero conectar esto con la que tendrá que ser dentro de poco tiempo, o el que tendrá que ser en muy poco tiempo, uno de los temas o el tema fundamental de la agenda económica dominicana y política también incluso, porque a la larga política y economía van juntas. Y toda la sociedad es una sola cosa, es integral, no podemos estar separándola. Pero me refiero al pacto fiscal, porque la barquita requiere de ese análisis sociológico, antropológico y todo del que hemos estado hablando en diferentes momentos. Pero también es un análisis de inversión del Estado, en la redención, en el rescate, en la promoción de comunidades enteras, como la de la barquita. Que los gobiernos permitieron que estas cosas ocurrieran. Los gobiernos anteriores, todos, vieron y se quedaron como si tal cosa, ese drama. Vieron ese drama. Así es. Lo vieron y se quedaron como si tal cosa, como dice la gente. Pensando, eso es una inversión enorme, eso nadie lo puede resolver. Déjame hacer cualquier otra cosa y ya veremos algún día qué se hace con eso. Presidente que ha tenido el valor de asumir esto y de decirle a la gente y de decirle al país, miren ustedes lo que podemos hacer con esto. Se llama Danilo Medina,
que ha invertido 4.000 millones de pesos mal contados, porque todavía falta el Metrocable y no sé cuántas cosas. El Aquabús. El Aquabús que está ahí, que ya usted lo vio en ese reportaje que acabamos de ver. Estamos hablando de 4.000 millones de pesos que buscó el Estado, que probablemente pudo haberlos invertido en sabe Dios cuántas necesidades más que tiene el país y que tiene el propio gobierno, por lo tanto que tiene a todo el país presionándolo. La UAS pidiendo dinero, los médicos pidiendo dinero, todo el mundo pidiendo dinero, con derecho, no vamos a decir que no tienen derecho, claro. Tienen derecho, pero el problema es cómo vamos a financiar, hay que cómo vamos a financiar priorizar las inversiones. El desarrollo de la República Pero Dominicana. Antes de eso, es bueno que también la población sepa que esto de la Nueva Barquita no es el único asentamiento de esta naturaleza que ha hecho el gobierno. Recordemos que el año pasado se inauguró Boca Cachón, claro, que también era una zona que se inundaba por pedernales, que se inundaba fruto de la crecida del lago Enriquillo, y se creó precisamente una zona igual, que además hay otros proyectos como Ciudad Juan Bosch, aquí Ciudad Juan Bosch Norte, Rito, en La Vega, y hay otros proyectos similares. Y este de Mesopotamia, exactamente, no es un elemento puntual, sino forma parte de una política que el presidente está llevando a cabo para mudar, para evitar que personas que vivan en áreas de riesgo, sobre todo riesgos de inundación y de este tipo de cosas, pues continúen viviendo en esas condiciones. No es un proyecto único, propagandístico y ya no, es efectivamente parte de una política sobre la creación de viviendas y de nuevos asentamientos que tiene el presidente. Y es un elemento modelo en América Latina. Fíjate, en una época la caoba fue creada para las personas, por Joaquín Balaguer, para las personas que vivían en la ciénaga. Y se le crearon la caoba, la gente se mudó y al poco tiempo la gente había regresado a la ciénaga. ¿Por qué razón ocurrió eso? Primero, porque la caoba en aquel momento estaba fuera de la ciudad. Es decir, primero que nada, entonces las personas la ubicaron fuera de su ámbito donde ellos podían conseguir trabajo, remuneración, hacer un pequeño negocio. No podían hacer eso porque estaban entre la misma gente que hayan estado. Y no se tomó en cuenta entonces la forma en que la gente sobrevivía en la ciénaga. Al final, además no se hizo ese trabajo, como te decía, de preparación de las personas, del impacto que tiene de vivir en un área vulnerable a edificios multifamiliares. Y al final la gente regresó, vendió aquel lugar y siguió viviendo en la zona vulnerable. En este caso, como se ha tomado en cuenta todo eso, además de eso, para evitar que nuevos asentamientos se hagan ahí, eso se va a convertir en una especie de parque inundable. Como sabes que está en peligro y se inunda, eso se va a convertir en una especie de zona de amortiguamiento de ahí, que también es otro elemento que hay que tomar en cuenta. Bueno, ya sobre tu pregunta, sobre el asunto del pacto fiscal. Mira, la primera pregunta que hay que hacerse es, ¿qué es un pacto fiscal y de qué se trata? Porque hay mucha gente conversando que si es que el gobierno quiere subir los impuestos, si no quiere subirlo, etcétera. El nombre lo dice, pacto fiscal. Significa que de alguna manera los diferentes sectores de la República Dominicana, donde deberían estar representados todos los sectores, es decir, desde el trabajador, el desempleado, del chiripero, de los empresarios de un ramo, del otro, financiero, etcétera, hasta efectivamente el gobierno. Entonces, sentados en una mesa, se conversa sobre qué es el tipo de estructura fiscal que se quiere. Es decir, significa qué tipo de impuestos, cuáles son, de cuánto se está hablando que se debe recaudar, para entonces también en la misma mesa discutir cómo se debe gastar. En pocas palabras, cómo el gobierno, o el Estado más bien, debe recaudar y qué cantidad debe recaudar
y cómo el gobierno debe invertir esos recaudados. Estamos hablando de ingresos y egresos. Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es eso, que es un pacto fiscal, no es que el gobierno quiera imponerle nada a nadie de ninguna manera. La otra pregunta que es muy importante sería, bueno, pero ¿por qué un pacto fiscal? Porque eso es para que usted quiere modificar el tema de los impuestos en República Dominicana. Los economistas miden este asunto de los impuestos para poderlo comparar con todos los países a través de cuál es el porcentaje del PIB, o sea, del Producto Interno Bruto que se recauda. Por ejemplo, si un país, su Producto Interno Bruto es de 100 y recauda 20, pues el 20% de ese 20 significa que recauda, la presión fiscal es 20% del PIB. Entonces, en República Dominicana, la presión fiscal es de 14.7 más o menos del PIB, 14.7. Usted dirá, pero ¿eso es mucho o es poco? Es muy poco. En América Latina, la media es alrededor de 21% del PIB. Nosotros somos el segundo país que tiene la presión tributaria más baja de América Latina. El siguiente país que la tiene más baja, el más bajo totalmente, es Guatemala, que tiene alrededor de 12 punto algo de presión del PIB como presión tributaria. 12 punto algo, o sea, el 12% del PIB es lo que recauda ese país. Los países que tienen grandes inversiones en educación, qué sé yo, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, Argentina, tienen una presión tributaria de entre 25 y 30%, o sea, el doble de la que nosotros tenemos. Y por eso pueden dedicar tanto dinero a salud, que a veces le dedican hasta el 5% y más, a educación, que nosotros dedicamos el 4%, ellos dedican hasta el 100%. Y en República Dominicana, ¿qué está pasando? Con esta presión del 14.7%. Está pasando que eso significa alrededor de 470 millones de pesos, más o menos, que el gobierno está recaudando. 1.000 millones. 470 mil millones de pesos, gracias por la corrección. De eso se está invirtiendo solamente en educación, para ponerle, el 60% de eso se gasta en educación, en el pago de la deuda externa, que hay una deuda que se trata de no tomar prestado, pero lamentablemente, mientras esos intereses estén ahí, hay que pagarlo. Entonces, en educación, en el pago de la deuda, en el subsidio eléctrico que se da en República Dominicana, por eso quizá con Planta Catalina mejore la inversión, y en pago de pensiones y el pago de la gente. Todo el resto, o sea, estamos hablando de un 40% queda para salud, infraestructura, inversiones, etcétera, etcétera. Como usted ve, lo que se está diciendo es que lo que se recauda no está siendo suficiente real y efectivamente para que el gobierno pueda invertir en todos los sectores sociales y también en las inversiones necesarias de infraestructura y mejoramiento de la capacidad del país de producir. Ese es el tema del pacto fiscal. Que hay que decir que estamos frente a un presidente que ha hecho magia con lo que se recauda. Ha hecho magia desde que llegó ahí, y que ha constreñido el gasto, que lo ha limitado. Ahora mismo todas las instituciones del Estado, por ejemplo, están sometidas a una austeridad que se ha estado cumpliendo. Así es. Indudablemente se ha estado cumpliendo, pero es una austeridad que no ha afectado la inversión productiva y la inversión de promoción humana, como lo es La Barquita, como lo es Boca de Cachón, etcétera, etcétera. Como es la educación. Como la propia educación, que este año el presupuesto de educación, estamos hablando,
que ronda los 129 mil millones de pesos. 130 mil. 130 mil más o menos, millones de pesos. Usted puede entender que un país que recauda 470 mil millones, Más o menos. de repente usted le está diciendo, bueno, hay 120 mil o 130 mil que salen de ahí. 14% del PIB. Averíguate con el resto. Es decir, con 4 que se le saca para educación, ya nada más queda 10% para inversión. Exacto. Con otros 4, que ya nada más quedan 6, que son del subsidio y de la deuda externa, nada más te queda un 6% del PIB. Exacto. O sea que estamos hablando Agregarle de la nómina del Estado. de 200 mil, más o Exacto. menos, 200 mil millones para invertir en todo lo demás. Todo, absolutamente en todo, es decir, en salud, en obras públicas. Hay una pregunta que la gente se dice a veces, que dice, bueno, pero ¿en qué se van a gastar mis impuestos? Y tú acabas de poner un asunto muy importante. Si hay un gobierno que ha sido responsable en la inversión que hace, en el gasto público, como le llaman, ha sido precisamente el actual gobierno. Y el mejor ejemplo es que en el 2013, que fue el primer presupuesto que hizo el gobierno actual, lo primero que hizo fue darle el 4% de educación cumpliendo con la ley. Y lo otro que hizo fue tratar de mejorar precisamente toda la inversión que se hace en los proyectos sociales, en el estímulo de que la gente tenga capacidades, es decir, que la gente se educa, tenga buena salud, tenga vivienda y que las instalaciones del país estén acorde con un país moderno que permita que precisamente se produzca más. Es decir, carreteras viales para que se pueda ahorrar mayor cantidad de gasolina en el transporte, para que las mercancías fluyan de un lugar a otro como tienen que fluir, para que puedan transportarse precisamente la gente más cómodamente a sus trabajos. Ese elemento, todo esto tiene una inversión que hacerse. Y esa inversión no puede salir de dinero. Ha reducido sustancialmente el dinero que se escapaba en gastos superfluos, e inclusive, vamos, ¿por qué no decirlo?, en corrupción. Cuando usted se pone a pensar, por ejemplo, en la cuenta única del Tesoro y los controles que tiene la Contraloría General de la República, de esto. Entonces un gobierno que ha hecho un uso tan correcto del gasto público, pues bien merece que efectivamente se logre hacer un pacto fiscal que ligue las dos cosas, porque no es el pacto fiscal, como su nombre lo dice, no es una reforma, es un acuerdo que van a llegar todas las personas para decir cómo vamos a recaudar, qué vamos a recaudar, qué cantidad, quiénes son los que más tienen que pagar, que siempre tienen que ser los que más tienen, y cómo se le va a devolver eso a la sociedad y cómo eso va a ser un beneficio para todos. Piense, por ejemplo, que si usted tiene mejor electricidad y más barata, pues ahí ya usted le están devolviendo precisamente parte de lo que usted paga. Si usted tiene mejor educación pública y no tiene que hacer más gastos, a usted le están devolviendo. Si tiene buenos hospitales públicos a través de esta inversión, a usted le están devolviendo. Si tiene buenas carreteras, que el vehículo se deteriora menos, que ahorra más gasolina, a ustedes le están devolviendo. Si tienen un país más seguro a través del aumento de a la policía y todo lo que se requiere, a usted le están devolviendo. Es decir, ese es el sentido del pacto fiscal, por eso se ligan las dos cosas. Y además, algo muy importante que hay que señalar, no es un invento de este gobierno. Hay una ley que se llama la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que tiene más de 6 años, esa ley promulgada, y en esa ley manda ya desde hace más de 6 años, se manda a que se haga precisamente un pacto fiscal entre todos los sectores, porque la conciencia de que la situación de los ingresos gubernamentales tiene que cambiar, viene de lejos y viene de todos los sectores. El debate siempre es de dónde se va a sacar esos recursos, pero no hay ningún problema, todos estamos de acuerdo en la necesidad de que el gobierno necesita más recursos para poder invertir en la gente. Porque esa es la idea. Y que los gobiernos puedan invertir en la gente y que realmente inviertan en la gente, que realmente inviertan en la gente. Y de eso sí tiene que cuidar la sociedad. Tenemos que cuidar todos,
no es de querer todos pagar cada vez menos impuestos. No, no, no. Lo que tenemos que cuidar es de que lo que pagamos nos sea devuelto. Porque, y en esto voy a detenerme un momentito, en esto que tú estabas hablando ahora, Ramón, en el sentido de que me devuelven a mí. O sea, que la gente tiende a ver las cosas así. Yo pago impuestos, pero ¿qué me lo devuelven a mí? Porque yo no lo... Sí, sí, usted lo está viendo. Claro que usted sí. lo está sintiendo. Usted es parte de eso. No se lo devuelven en efectivo, pero el Estado se lo devuelve. Y usted tiene que exigir que se lo devuelva, además. Como tú decías, Claro. mejor energía, mejores carreteras, mejores servicios de salud. Y, Mejor pero que yo me doy mi propia vivienda. salud, mi salud la pago yo, te dice la gente, porque la gente es analógica. Sí. El cerebro humano es analógico en este asunto. Si no, no, yo soy el que me costeo todas mis cosas. Eso cree usted, que usted es el que se costea. Claro, pero además usted necesita seguridad. Si usted es empresario, usted necesita seguridad para poder realizar su negocio. Inseguridad se le devuelve. Sí, claro. Si usted, como tú dices, paga su salud, pero usted no sabe que ese médico se pudo haber graduado en una universidad gracias a los subsidios que se dan el Estado a la educación. Pero además de eso, usted puede ir tranquilo, caminando a su clínica, trabajo, a su hogar, o a recibir ese asunto de la salud que usted dice que usted se la paga, gracias a que el Estado tiene una estructura que le da seguridad a usted para poder ir a tomar la salud o hacer la consulta que usted quiera ir y a trabajar. Es decir, prácticamente en casi todos los actos cotidianos se le está devolviendo de una manera u otra lo que usted hace y que es responsabilidad estatal. Entonces, si usted quiere mayor seguridad, sabemos que hay un problema de seguridad ciudadana, pero usted quiere mayor nivel de seguridad, eso tiene un costo que es un Estado fuerte que puede controlar sus calles y sus aceras y avenidas. Y que es la formación de una policía profesional. Y es una formación de cuerpos de seguridad profesional. Que es un tema además que viene de muy viejo. Es decir, nosotros tenemos una policía. Ahí. Sí, hay que invertir no solamente en el pago de la policía, hay que invertir en la capacitación de la policía. Hay que invertir precisamente, además de eso, en el equipamiento de la policía. Si tú imaginas una patrulla con una laptop que te puede conectar para tú de una vez chequear si la persona tiene o no antecedentes penales, etcétera. Todo eso tiene un costo. La inversión en seguridad, la inversión en mantenimiento de la carretera para que usted pueda moverse y ir manejando hacia donde usted quiere recibir la consulta, donde usted quiere recibir el servicio de salud. Sí, aunque usted pague salud, aunque usted pague educación, el gobierno le está devolviendo constantemente. E inclusive el hecho de que el gobierno dé salud y educación gratuita para la mayoría de las personas es un beneficio para usted, porque así también usted puede contratar personas, si usted es empleador, que tienen mayores capacidades y el gobierno le está proveyendo desde ese punto de vista de una mano de obra calificada. La idea del pacto fiscal descansa sobre esto, sobre cómo el gobierno o el Estado en su conjunto le va definitivamente a devolver a la sociedad en proyectos, en progreso, en desarrollo, lo que está recibiendo como impuesto. Yo quiero insistir en esta parte y hacerlo un poco como lo hacía Hostos, que analizó estas cosas también, cerebro monumental, que abarcó prácticamente todo el conocimiento humano en su tiempo. Y Hostos hablaba del deber, pero hablaba del derecho. Hablaba del derecho también, ¿no? Del derecho a que paguemos impuestos. O sea, no lo veía desde el punto de vista del peso que tengo de pagar los impuestos. No. Usted lo que está haciendo es invirtiendo para la sostenibilidad de su sociedad. Exactamente. De su entorno y de su todo. Hablando a propósito de la nueva barquita. Porque, ¿qué ocurre? Que nosotros vimos degradarse esa vía fluvial que es el río, y que son dos ríos, el Ozama y el Isabela, que convergen aquí, ¿no? Una cuenca formidable, bellísima,
bellísima, que los que la conocimos en los 70 y los 80 sabemos lo que era, de bella toda la cuenca, desde luego, cada vez más arriba, más bella la cuenca. Entonces nosotros vimos degradarse todo eso. Todo eso se degradó, víctima, o mejor dicho, consecuencia de un modelo económico que se implantó en la República Dominicana, porque tenemos que tener claro eso. Sí, sí. Eso es parte de la proletarización y la descampesinización, vamos a usar estos términos, que se llevó a cabo aquí en la República Dominicana en los años 60 y 70. Todo ese descuido del campo y todo lo que ocurrió con el campo, lo que hizo fue crear zonas francas y todo aquello para que la gente emigrara hacia donde, hacia la ciudad, y sigue haciéndolo hoy todavía, emigrando, pero ahora emigran ¿hacia dónde? Bueno, hacia los cruces de camino, y cada uno tiene un motoconcho, y usted encuentra en un camino ¿cuánta gente que lo que eran campesinas? Decenas de jóvenes además, decenas. Exacto. Usted los ve, los cruces de camino llenos de ¿qué? De motoconchos, gente motoconchando y gente haciendo taxi, lo que sea. ¿Por qué? Bueno, porque abandonó lo que estaba o lo que debió estar haciendo antes, Sí, su pedacito de tierra, lo vendió, etcétera, etcétera, porque no tenía futuro en el campo. Y porque Quien no está había una creando estimulación. futuro, quien está creando futuro en el campo ahora es el presidente, con la visita sorpresa y todas esas cosas que está haciendo. Entonces la gente podrá vivir en el campo y podrá estar en un entorno, en el entorno en que ha nacido y ha crecido, probablemente. Pero esto fue el fruto de todo un proceso del que es responsable aquí. Todos sabemos cuánta gente son responsables de eso. Sí, sí. Pero tenemos el problema ahí. Eso requiere una inversión, se requiere que se recupere toda esa zona, pero lo mismo podemos hablar del Jaya y de todos esos ríos en el interior, el Camú, etcétera, que igualmente estaban todos arrabalizados, como este, ¿no? Y entonces, de lo que estamos hablando es de inversión, un pacto fiscal. Vamos a ponernos de acuerdo, porque es que aquí hay una parte de la sociedad que está monopolizando el crecimiento económico. Esa es la realidad. Sí. Y muy importante que tú acabas de decir eso. Hay una parte de la sociedad que está monopolizando el crecimiento económico. En este caso... Es el dedo en la llaga, pero hay que ponerlo. Sí, no, hay que ponerlo. En este caso es muy importante tomar en cuenta lo siguiente. Un pacto fiscal corre el riesgo de que aquellos que tienen, como dicho en el lenguaje más popular, que el que tiene más saliva come más hojaldrado. Lógico. Entonces, aquellos sectores mejor organizados y con mayor claridad de miras, pues pueden imponer determinados impuestos, determinadas características de lo que salga de ese pacto. De ahí es donde... Y a la sociedad. Y por eso pueden imponerlo a todo lo que salga. Y esto es muy importante porque hay algunos sectores, por ejemplo, que están queriendo vender como que los grandes sectores empresariales, los grandes sectores medios y la población en general tienen los mismos intereses en esto de un pacto fiscal, y no es así. Vamos a estar claros, no es así. ¿Cuál es el interés más grande que puede tener los sectores más pobres, los sectores más vulnerables, las mujeres, los jóvenes? ¿Cuál es el interés que pueden tener? El interés más grande que pueden tener es tener mejores servicios sociales, un mejor gasto social, es decir, mejor educación, mejor salud, acceso a las viviendas, mejor infraestructura. Eso es lo que a ellos les puede interesar. Y desde ese punto de vista puede ser que el pago, el tipo y la característica de impuesto que se pague, pues también no quieren que sea la mayor carga para estos sectores, que son los que menos tienen, claro, que es el tipo de impuesto que tú pones. Entonces, si tú pones aparentemente la idea de que sean los impuestos iguales para todos, no conviene a los más pobres, porque no es verdad. Porque iguales para todos significa que todo el mundo tiene que pagarlo en la misma proporción, pero resulta que los más pobres son los que tienen menos dinero, menos recursos. Entonces, si usted lo pone a pagar en la misma proporción, está siendo injusto, porque quienes se benefician más de la sociedad y de los equipamientos colectivos son precisamente los empresarios, porque gracias a que hay buenas instalaciones, a que hay buena infraestructura, pueden realizar su negocio y pueden hacer negocio y ganar más. Entonces, gracias a eso, y ellos son los que más reciben desde ese punto de vista, deberían ser también quienes más paguen.
hay que tener mucho cuidado con esas voces que hablan de que debe haber una unidad entre los más pobres y los más ricos para que los impuestos no nos afecten a todos. No es así. La gente tiene que tener claro, los más pobres, los más vulnerables, qué tipo de impuestos son los que más le convienen y sobre todo entender que lo que menos le conviene es un gobierno o un Estado pobre, que no tenga recursos. Fallido. Exactamente. ¿Cómo le llaman? O un Estado fallido. Hay que tener claro, y por eso hay que tener mucha claridad de mira y hay que prestarle atención a este tema del pacto fiscal. Que iba al razonamiento convencional que se le quiere imponer y se le impone de hecho a la gente a través de medios de comunicación. Eso desde luego no es nuevo, no es actual, eso es muy viejo. Así es. Tampoco es de un fenómeno dominicano eso, no lo es absolutamente. Se da igual en Estados Unidos que en Europa, que en cualquier lugar del mundo. El razonamiento convencional. Y dentro de ese razonamiento convencional está el de la gente que dice, pero eso carajo de la barquita, ¿por qué tengo yo que pagarlo? ¿Por qué tengo yo que pagarle a esta gente de la barquita que los muden allí en un proyecto como este que les va a entregar hoy el presidente de la República? Pues mire que sí, que usted lo mejor que hace es pagarlo. Y lo mejor que podemos hacer todo es pagarlo, porque así ellos también tienen derecho a participar del crecimiento del país, primero. Mira, tenemos que entender que una sociedad que no Además, tiene cohesión social, que no tiene solidaridad, es una sociedad que puede tender a aumentar la delincuencia, que puede tender a reducir. Exactamente. Ahí es que vamos. El punto es, esos hechos que ustedes dicen, bueno, pero ¿en qué me beneficia? Le están beneficiando. Claro que sí. Porque además de eso, están beneficiándole no solamente desde el punto de vista material, sino de crear una sociedad con mayores niveles de solidaridad, con mayor nivel de cohesión social, una sociedad más solidaria y equidad, y por lo tanto una sociedad también más segura, y que le permite a usted realizar sus actividades, todas sus actividades de trabajo, de recreación y de todo, en un ambiente mucho más sano y más seguro. Que la sociedad más segura no es la sociedad que tiene más policías, no, digámoslo así. No es la sociedad que tiene más ejército, porque si fuera así, Estados Unidos fuera la maravilla del mundo, con un presupuesto de 500.000 millones de dólares dedicado a armamento, por ejemplo. 500.000 debe ser más, no sé por dónde andará ahora. No, es mucho más. Pero es una cosa realmente escandalosa. Escandalosa. No hay país del mundo que tenga la inversión que tiene Estados Unidos en armamento, en seguridad, digámoslo así, entre comillas, porque ellos le llaman así, seguridad. No la hay, y sin embargo, probablemente pocos países son tan inseguros ahora como Estados Unidos. Por lo menos el riesgo, el sentido del riesgo que hay de que un loco irrumpa en un lugar y haga eso, y haga lo no que solamente acaba de por hacer acciones terroristas, sino por perturbación, precisamente porque la sociedad es menos solidaria. Precisamente, o sea, solamente la solidaridad, la cohesión, la participación de la gente en la misma sociedad, en el desarrollo, en el modelo económico y social que nos demos, nos va a dar seguridad. Así es. Eso, la mejor seguridad es la que da una sociedad cohesionada. Y una sociedad más solidaria. Solidaria. Mira, el mejor ejemplo que tú puedes poner para que la gente no entienda es que a veces uno dice, no, pero yo, ¿por qué tengo yo que ser solidario con alguien? Piensa en el tránsito. Usted se imagina que en República Dominicana, cuando una gente va a salir, por ejemplo, de un garaje, de un parqueo, que no lo dejan pasar, ¿qué pasa? Que nadie, usted se imagina que la gente comienza a ser más solidaria en eso, porque muchas veces que yo creo que yo voy más rápido que todo el mundo, y me voy en rojo, choco. Es decir, nosotros somos uno de los países donde hay mayor nivel de accidentes automovilísticos, y es fruto de ese pensar. Usted se imagina que en ese simple acto nosotros pensemos menos en el yo y pensemos más en la solidaridad y comencemos a manejar, a ceder el paso, a permitir que quien tiene la preferencia
pueda tener la preferencia, que si voy a salir de un parqueo, dejo que pase el que viene ahí, pero el otro se para y me deja salir, Claro. que repitamos las luces. Comenzamos a pensar un poco más en el otro. Se reducen los accidentes de tránsito, dejamos de ser eso. ¿Sabe la cantidad de dinero que gasta el gobierno en motoristas y en salud, en los hospitales, en las emergencias, para poder precisamente darle servicio de salud a personas que se han accidentado por esto? Y si usted logra tener mayor nivel de solidaridad y de cohesión solamente en el tránsito, usted sabe la cantidad de dinero que se ahorraría el Estado y que se ahorraría la persona. Inclusive la cantidad de dinero que se ahorrarían las familias mismas, precisamente porque hay menos accidentes. Todo porque comenzamos a ser un poco más solidarios, un poco a pensar más en el otro y menos a creer que somos nosotros los que tenemos derecho por encima de los demás. Recordar que cuando llevamos soluciones como la de la nueva barquita, estamos contribuyendo a que en el país haya menos espacio para la creación de personas violentas, socialmente violentas, propensas a la delincuencia. El hacinamiento provoca mucha violencia. Provoca frustración. Y provoca frustración en la gente. Que la gente no se prepare, no estudie. Exacto. Entonces, proyectos de esta naturaleza... Es una inversión en seguridad. Es una inversión en seguridad, así es. Indudablemente, esa es una inversión en seguridad. Pero bueno, no queremos abusar de usted, tocayo. Pero hay una cosa que sí, antes de que terminemos, hay que recuperar. El pacto fiscal no es más que parte de la reflexión sobre, como lo hemos estado diciendo, la sociedad que queremos. La sociedad que queremos. ¿Cuál es la sociedad que queremos? Es eso. Porque no estamos hablando, y nadie debe dejarse confundir cuando le hablan de reforma fiscal. No es eso que estamos hablando, no. No es de eso. El pacto fiscal es mucho más que discutir sobre los impuestos. Es discutir, es hablar, es ponernos de acuerdo sobre cómo vamos a financiar la sociedad que queremos. Exactamente. Todo. ¿Cómo la vamos todo a financiar? La sociedad que queremos, el modelo económico y social que queremos. Así es. O sea, es de eso de lo que se trata, ¿no? De eso y por lo tanto también, como su nombre lo indica, un pacto fiscal debe ser un compromiso entre todos los sectores. Entre todos los sectores y que se vean representados todos los sectores que funcionan en la sociedad dominicana. Que podamos llenar todas las márgenes de los ríos del país. Hablamos del Camus, del Jaya, allá en San Francisco, que hay que verlo cómo está, señores. Qué sé yo, el Yaque, hablamos y aquí de los Ama, de Isabela, y de que todas las cañadas puedan en algún momento estar habitadas y habitados por seres humanos, dominicanos y dominicanas todos, con derecho a vivir. Así es. A vivir y a vivir decentemente, porque además eso necesita una sostenibilidad. No es usted tirar a la gente ahí y ya, como se hizo antes en muchas ocasiones. Ah, sí, toma, te di un apartamento, vete para allá, ok, búscatela como tú puedas. No es de eso. Y además, muchos de esos, si te pones a ver, haces un recorrido por la ciudad, lo vas a encontrar muy deteriorado, claro, porque no tienen dolientes, porque precisamente no se capacitó a las personas para entender que ese bien que está ahí es un bien colectivo y que tiene que necesariamente crear una estructura, una junta de vecinos, una asociación, como existe en los edificios de clase media y clase media alta y los edificios de mayores recursos, que se paga una cuota de mantenimiento determinada y hay una junta de vecinos, una directiva que funciona para mantener el edificio totalmente en buenas condiciones. En buenas condiciones. Ese tipo de situación también se está dando en la Barquita y se dio ese entrenamiento, porque hay que entender que es un bien que ya no es un bien público, no es un regalo, es algo que usted tiene que proteger, defender. Así es, así es. Y mantener en las mejores condiciones.
No, y hablaremos después del crecimiento de la gente, porque la gente crece. Cuando la gente de la barquita la dejen ahí, dentro de 10 años ellos van a decir, bueno, yo no quiero vivir en un apartamento de 60 metros, de 80 metros cuadrados, yo quiero uno de 100, o quiero otra cosa. Claro, porque la gente tiene derecho a crecer también. Claro que sí, claro. La gente tiene derecho a crecer, claro, y ese ya es harina de otro costal. No vamos a dejar al sociólogo a que dejemos pan, harina para abrir y pan para mayo, ¿verdad? Y en la próxima semana pues continuamos con estos y otros temas. Usted quédese ahí que seguiremos con la nueva barquita que entregará el presidente de la República hoy a sus moradores. Quédese ahí porque también nos vamos a Ecomundo en unos momentos con el economista Lucas Vicens. No se mueva de ahí. Lo que durante años fue un foco de infección, hacinamiento humano, hambre, miseria, rabarización, un sector donde el humano compartía con los animales y donde la dignidad ni existía. Hoy es una realidad muy distinta. Esas miles de familias han visto un sueño de años convertirse en una realidad. Salí corriendo con el agua y el agua llevándole a uno casi hasta lo último. Pero ya gracias a Dios salí de ella. El proyecto denominado La Nueva Barquita, que consta de 112 edificios y 1.780 apartamentos de 3 habitaciones construidos con fondos del gobierno, específicamente del Ministerio Administrativo de la Presidencia y la colaboración del sector privado, encabezado por José Miguel González Cuadra. 32 años y pico. ¿Sabes? ¿Cómo se siente en su nueva casa? Yo me siento bien, gracias a Dios y a él, porque en realidad ni un presidente había hecho eso nunca, ni nadie. Nada más decían que iban a hacer y nunca hacían nada. De que se llevan los ciclones ya todo el mundo se olvidaba. Pero parece que el Señor lo puso a él para que ganara esa presidencia, para que nosotros pudiéramos estar tranquilos. Este proyecto fue construido pensando en los estándares habitacionales modernos, calles asfaltadas, áreas verdes y para juegos, estancias infantiles, clínica de atención primaria, iglesias católicas y evangélicas, centro tecnológico, anfiteatro, un pequeño muelle listo para funcionar en caso de que ocurra una emergencia, entre otros adelantos. Porque ya no estoy con ese susto que el río va a subir y que se me va a bajar la cama cada vez que subía el río, que llovía, porque sacando las cosas y el río metido lloviendo. Yo desde que él bajó dije, ese es el presidente de nosotros que nos va a sacar de aquí, porque el corazón te dice a veces la cosa. Hasta el momento hay 20 familias mudadas y las restantes comenzarán su éxodo a lo que será una nueva realidad en esta misma semana. De manera ordenada y de acuerdo a lo planeado en un censo que se hizo junto a comunitarios de la Vieja Barquita. Vieja Barquita, que es historia pasada. El barrio está enclavado en una extensión de terreno de 52 hectáreas y tiene su propia seguridad. Cámaras de vigilancia, conectado con el 911, un destacamento de la policía y una fiscalía barrial dentro del proyecto. Pero nada, el Señor le tocó su corazón a Danilo, al presidente Danilo. Cuando usted vio al presidente, ¿usted lo llegó a ver cuando fue a la barquita? Yo la primera. ¿Se mostró usted crédula o dirá? No, me puso positiva. El único presidente, el único, porque después nunca había bajado un presidente allá. Hay un patronato que está encabezado por el padre Gregorio Alegría, que se encargará de regir todo el proyecto. Los beneficiados pagarán solo 500 pesos mensuales y con esto todos los servicios incluidos, excepto el pago de la energía eléctrica, que tendrá que ser parte con una cuota mínima.